Hola, ¿qué tal? Qué alegría nos da que nos sintonices nuevamente un sábado hoy con la disposición siempre de estudiar la palabra del Señor, la Torah del Señor. Hoy nos toca la porción de Truma que comprende de Éxodo 25, versículo 1 al capítulo 27, versículo 19. Y para entrar en materia, vamos a proceder a orar pidiendo la revelación del Señor. Mi buen Dios, muchísimas gracias porque has decidido abrir tu palabra para nosotros y es un deleite que nosotros tenemos en buscar, en escudriñarla y en ser enriquecidos para cada vez ser más como Jesús. Cuando estudiamos tu Torah, Señor, somos cada vez más como el Jesús que caminó la tierra y te pedimos que esa sea la intención de hacerlo, que nos ayudes, que te nos reveles en esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, siempre pedir la ayuda del Señor es tan reconfortante y vamos a empezar con la pequeña introducción y repaso de la semana pasada. Hablábamos de la porción Mishpatim, que quiere decir procedimientos, lo explicábamos, y cómo son pues estos mismos los procedimientos que basados en las competencias de Dios nos ayudan a tener una vida en pueblo, en comunidad, por medio de la función salvadora del Mesías, nuestro Redentor, el Señor, su Majestad Jesús. Muy bien, hoy vamos a ver entonces esta porción y vemos algunos temas. Siempre me gusta enunciar los temas, aunque hoy pues vamos a tratar muy, como siempre, temas muy cortos. Y vemos que esta porción incluye los temas de las ofrendas del tabernáculo, el arca del testimonio, los elementos del tabernáculo, la lámpara o menorá, como se le conoce en hebreo, el tabernáculo en sí mismo, las cortinas, el altar para la ofrenda quemada, el atrio y sus cortinas. Bueno, vamos a empezar entonces leyendo el versículo 1 del capítulo 25. La Nueva Biblia de las Américas lo dice así. El Señor habló a Moisés y le dijo, versículo 2, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. El comentario que quiero hacer hoy, vamos a comentar dos conceptos. El primero es el concepto que se encierra de israelitas y el otro concepto es el de la ofrenda. Ofrenda para mí. Es más, ni siquiera vamos a llegar a ver eso de que el corazón lo mueva porque es muy extenso, pero importante que de alguna manera lo empecemos a ver desde esta cosmovisión. Entonces, en el versículo 2 dice que Dios le dice a Moisés que le hable a los israelitas. Ahora, cuando usted escucha la palabra israelita, usted se imagina en un habitante o ciudadano de Israel, país que está en el Medio Oriente y por lo tanto no lo relaciona con usted o no lo relacionamos con nosotros mismos. Esto es un error por dos razones. En primer lugar, porque no dice israelitas, ahí la Biblia tendría que decir israelí, ahí israelí, pero lo que dice es Bnei Israel, que algunas otras versiones traducen como los hijos de Israel, pero sabemos que su significado principal son los construidos en Israel, los adoptados en Israel, y por lo tanto una mejor palabra para traducir aquí es los herederos de Israel. Y ya como herederos de Israel, entonces ya eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso de herederos de Israel? En primer lugar, la palabra Israel, analicémosla detenidamente, porque algunos piensan que es el nombre que se le dio a Jacob solamente. Y sí, eso es un nombre, un cambio de nombre que Dios hizo hacia Jacob, pero que realmente lo que está enunciando es el pueblo
prototipo del Señor aquí en la tierra que empezó con la promesa a Abraham, cuando todavía en los lomos de Abraham estaban sus descendientes, pero que se confirma en el desierto con la entrega de la Torá, con el testimonio del pacto, que esa es la Torá, no es la Torá no es el pacto, sino el testimonio del pacto, para que entonces ya esa constitución le haga pueblo y que en el Evangelio también se extendió a los gentiles, que fue más allá, y por eso hablábamos de herederos de Israel. De hecho, la palabra Israel quiere decir Él reinará como Dios. Él reinará como Dios, no así como Dios en el sentido de comparativo. Él reinará como un Dios, sino Él, una persona, reinará con todas las facultades de Dios. ¿Quién? La pregunta entonces sería ¿quién? Eso es lo que quiere decir Israel. Y la respuesta es Jesús, nuestro Salvador. Por lo tanto, Israel es un tipo del nombre de Jesús, es un tipo del Mesías. Y por ende, los herederos de Israel, los herederos de la obra de Israel, de la obra del Mesías, especialmente en el madero, somos nosotros. Así que cuando dice Israel, hijos de Israel, póngale mucha atención porque tiene todo que ver con usted. Y por eso es que Saulo de Tarso en Efesios dice que nosotros ya ahora tenemos la ciudadanía de Israel. Antes no la teníamos y ahora la tenemos. Entonces cuando conectamos esto, nos es más fácil entender que toda la escritura, especialmente el Pentateuco, la Torá, tiene que ver todo con nosotros y que no nos excluye el hecho de no ser hijos o descendientes físicos de Abraham. Por eso es que hacemos la salvedad que los Bene Israel, los herederos de Israel, es esta primera acepción. Y la otra acepción, pues por supuesto que tiene que ver con los descendientes físicos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que hoy en día muchos de ellos se manifiestan en la tribu de Judá o que son judíos como se les conoce. En este momento que esto está ocurriendo, que estas palabras se están dando, que Dios dice, habla a los Bnei Israel, habla a los herederos de Israel o a los hijos de Israel, a ambos. Dios tiene una entrevista con Moisés que dura 40 días. Lo primero que hizo fue darle las tablas o preparar las tablas y se las habló. Luego las prepara con el dedo de Dios y 40 días después él va a bajar con estas tablas que son las que él destruye. Pero en ese ínterim es que ocurren todas estas cosas del capítulo que estamos hablando, de esta porción, la porción de Trumá, pero también la siguiente porción, la porción de Tetzabé. Y entonces, en ese momento, Dios está entregando su palabra por medio de ángeles, como lo enseña el Evangelio. Estando entonces nosotros situados en este concepto y con toda la claridad de ese concepto, veamos entonces el segundo tema que yo quería compartirles hoy. El primero era los herederos de Israel y el segundo tema o concepto es la ofrenda alzada. La ofrenda alzada. Hay varias palabras que se traducen como ofrenda en la escritura, por ejemplo, la palabra minja, que se usa más para vegetales, aunque también quiere decir ofrenda, la palabra corbán, que quiere decir acercar, y sabemos que Jesús es el cordero, el corbán de Dios que porta el pecado porque Él se acercó, Él vino aquí por nosotros. Pero la palabra que aquí dice en el versículo 2 que acabamos de leer, donde decía que tomen una ofrenda para mí, es la palabra trumá. Algunas personas dicen terumá, pero lo correcto pronunciar es trumá, sin la e tan enraizada. Esta palabra trumá es un sustantivo que viene de agregar una T a la raíz R-U-M, rum. Y rum significa levantar o elevar. Entonces un trumá, estando en un sustantivo absoluto, yo cuando estudiaba
idioma español en la escuela. Nunca pensé que me fuera a servir tanto, pero ahora que estudiamos la escritura es una herramienta tan valiosa y quisiera haber puesto más atención porque a veces se olvidan ciertos conceptos del propio idioma español, pero cómo me han servido. Entonces lo que quiero decir es que la correcta interpretación para la palabra truma es una ofrenda alzada o elevada. Dios está pidiendo que tomen para Él, es decir, que lo obtengan de las personas. Y antes de que cualquiera pueda pensar en que lo tienen que ir a arrancar por todos los medios, Él pone una condición, dice que tiene que ser voluntaria. Entonces, tiene que haber una conexión entre los que reciben y la dan, porque los que reciben primero no la pueden arrebatar, pero la deben tomar cuando es entregada. Y los que la dan deben de tener, eh, deben de tener la, el deseo de entregarlo. Esta no es una ofrenda manipulada de aquellas que si tú das un centavo, el Señor te da dos, ni tampoco es un pacto como ahora se acostumbra, ¿verdad? No, esta es una ofrenda elevada, es una ofrenda alzada que es de lo más sagrado que hay. Cuando usted ve y busca la palabra trumá, especialmente en los primeros 5 libros de Moisés, se va a dar cuenta que casi todo lo que es trumá tiene que ver con el servicio del santuario. Es decir, con la escogencia de Dios de sus sacerdotes, pero era el servicio para Dios mismo. Por eso era elevadísima. Porque cuando se entregaba, por ejemplo, después de eso, cualquier hombre no la podía usar porque eso estaba muy aparte. Eso se usó para el arca, se usó para las lámparas, todos los elementos que se encontraban en el lugar santísimo. ¿Y qué pasó aquí entonces? Lo que sucede es que cuando Dios saca al pueblo de Egipto y los tiene frente a la montaña del Sinaí, Dios les hace la promesa que va a ser de ellos un reino de sacerdotes. Pero el pecado del becerro de oro, que Dios ya lo sabía, hace que Dios dice, esta idea la tengo que apartar porque no pueden todos esos sacerdotes. Eso se va a dar únicamente hasta que yo vaya a la tierra y yo haga el cambio y por supuesto cuando Él regrese. Como esto es así, entonces Él designa temporalmente una tribu y esa temporalidad es la que el libro de Hebreos nos enseña que fue lo que Dios reguló. Cuando Jesús vino, Dios dijo, ya el templo no nos sirve, ya los sacrificios no nos sirven, no pueden cambiar la conciencia de los que los ofrecen y por eso ese es el cambio o la innovación del pacto nuevo, no que toda la Torah queda anulada, sino que el sistema levítico que se está implantando en este momento en Éxodo, y por supuesto en Levítico es más fácil verlo, tendrá una temporalidad, ¿verdad? Tendrá una temporalidad. Y entonces la trumá que vemos tiene que ver con esas cosas, con los utensilios y con lo que llevaría la construcción del santuario, que dicho sea de paso, era el lugar donde Dios llamaba a un hombre para hacer expiación cada año por el pueblo y para que sus pecados fueran perdonados, y que era, y eso tiene mucho que ver con nosotros, el tipo de lo que Jesús vendría a ser. Era la proclamación profética de lo que Jesús vendría a ser. Lo que ocurría cada día de las expiaciones en Yom HaKippurim, y que todavía lo recordamos, era la proclamación profética. De aquí era hacia futuro, la proclamación profética de lo que Jesús iba a venir a hacer. Nosotros lo reconocemos como el recuerdo, el memorial de lo que Jesús ya hizo. Entonces, hoy apreciamos esta porción como la que nos enseña qué es lo más elevado, cómo cuando
hablamos de ofrenda, es un tema muy sensible para muchas personas porque quizás ha habido mucho abuso en el pasado, pero como siervos de Dios no podemos dejar de enseñar acerca de estos temas tan importantes porque la intención de Dios es crear una sociedad. La intención de Dios es crear una bendición y por eso era en quien el corazón, Dios lo ponía en el corazón. Por eso es que hay personas que no dan. Y cuando no se da, no podemos condenar a las personas porque el dar lo pone Dios. Entonces, que sepamos que está relacionado con la obra de Jesús, la obra salvífica de Jesús. Hoy en día, que ya no tenemos santuario, está relacionado, lo más elevado es con la predicación del Evangelio. Esa es la relación que tenemos hoy con el Evangelio. Por eso este versículo de Malaquías que quiero compartirle ahora es muy leído en la gran mayoría de iglesias. Muchas iglesias dicen no creer en la ley. Sin embargo, la ley es la que habla de diezmos. La ley es la que nos pide eso. La Torah es lo que está pidiendo. Por eso nosotros decimos que nadie tiene el derecho de anular una sola intención de lo que está en la palabra del Señor, mucho menos una letra, mucho menos una palabra y mucho menos toda una Torah, toda una instrucción, toda una ley, como muchos sí hacen. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, dice. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Y dice dos cosas. En los diezmos, ¿verdad? ¿Qué es el diezmo? No es el tema de hoy, pero es el 10% del incremento, y en las terumá, dice ahí. Es decir, en aquellas cosas voluntariamente que Dios nos pide, que tienen que ver con la predicación del Evangelio. Ningún hombre tiene el derecho de imponerte nada que tú des. Y rechazamos cualquier manipulación para recoger una ofrenda. Incluso a veces esa manipulación se hace usando la misma escritura. Ahora, tenemos que enseñar esto porque Dios sí pide, y si Dios lo pone en tu corazón, el hacerlo. Ahora, solo quiero que conectes también que el versículo es muy claro en decir que si Dios lo pone en el corazón para entregarlo como una ofrenda voluntaria y no lo haces, también le estás robando a Dios. La función entonces de esta ofrenda, la truma, es muy importante, es algo que está íntimamente ligada al ejemplo de la salvación de Jesús. Yo creo que es importante que nosotros lo conectemos, que es importante que lo evaluemos, y que si en el pasado alguna persona nos ha intentado manipular y nos dejó esta mala percepción de la misma, que hoy es un buen día para que nosotros podamos rendir eso y decirle al Señor, Señor, ayúdame a limpiar mi corazón de esto. Enfatizo entonces que la tsuma tenía que ver con lo más elevado, era lo más alzado, lo más preciado para Dios, y que eso Dios nos quiso dar la oportunidad de voluntariamente acercarnos a compartirlo. Si usted continúa leyendo la historia, el corazón de muchas personas se despertó a hacerlo. Yo oro para que el corazón de usted se despierte a la palabra del Señor, se despierte a los tesoros de la palabra del Señor, y que usted pueda de esa forma conectar que Dios lo quiere bendecir. Las palabras de un famoso cantante cristiano resuenan en mi mente en este momento cuando dice, si Dios te da, es porque te quiere pedir. Y si Dios te pide, es porque te quiere dar. No lo decimos en función de algo que es un negocio o una inversión. No, lo decimos con el corazón puro, sabiendo que la enseñanza está puesta en ti y que ahora
Dios lo pondrá y tú responderás o no, y nosotros estaremos bien con eso. Muy bien, vamos a hacer una oración y vamos a pedir la guía del Señor en este tema que es tan complicado para que nosotros recibamos la confirmación de su palabra. Acompáñeme a orar. Mi buen Dios, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado, por tu fidelidad, por tu amor, por todo lo que recibimos de ti, Señor. Tú eres tan bueno, eres tan grande y nos ministras, nos bendices. Quiero, Señor, pedirte que este tema que hemos compartido pongas la confirmación de lo que de tu palabra yo he dicho en el corazón de los que hoy me están viendo. Y Señor, bendice tu palabra. Seas bendito tú en medio de toda circunstancia. Y si hay una necesidad en medio de mis hermanos, que tú puedas resolverla, atenderla, pero sobre todo, Señor, que tú hables al corazón. En el nombre de Jesús, nosotros lo pedimos. Amén y amén. Antes de despedirme, y siendo que hoy estuve un poquito más corto, sentí que iba corriendo porque pensaba que era mucho contenido, solo quiero recordarle, hoy a las 4 estaremos compartiendo un estudio más de Marcos, lo esperamos. Le invitamos a visitar nuestros canales tanto de Facebook como de YouTube e Instagram también. Ahora estamos transmitiendo en estas 3 plataformas en vivo y se queda grabado ahí, pero le invito a visitar por su facilidad nuestro canal de YouTube. Primero que nada, darle me gusta a todas nuestras redes sociales y a compartir y a darle a la campanita para que les avise cuando tengamos este tipo de publicaciones, pero también a que usted estudie la Biblia con nosotros. En el canal de YouTube encontrará listas de reproducción que tienen mucho contenido de otros estudios con esta cosmovisión del Evangelio. Ahora estamos haciendo las porciones, hay Marcos, hay Gálatas y bueno, hay mucho material que está allí para usted. Con toda libertad, comparta. Muchas gracias por su atención. Le mando un fuerte abrazo. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima.